Bien, pues muy buenas noches, compañeros, compañeras del taller de creación literaria en Prepa en Línea CEP. Bienvenidos a la tercera sesión, sí, no me acuerdo ya qué número de emisiones de taller, pero ahorita eso resulta irrelevante. Me da mucho gusto estar aquí pues sí hay bastante audiencia en este espacio abierto, y me encanta que estén aquí porque, pues como saben, la vida moderna exige pues ya un completo dominio de la escritura, ¿no? ¿Quién puede sobrevivir en este mundo tecnificado, burocrático, competitivo, alfabetizado y ya altamente instruido si no se sabe redactar, ¿no? Si no se sabe redactar instancias, ensayos, cartas, etcétera, ¿no? Ya la escritura pues está arraigando poco a poco en la mayor parte de la actividad humana moderna, ¿no? Desde aprender ya cualquier oficio, profesión, hasta cumplir, pues ya hasta con nuestros deberes fiscales con Hacienda, ¿no? O participar ya en la vida cívica de toda nuestra sociedad, o cualquier hecho, pues requiere, eh, digamos que requisitar, ¿no? Enviar solicitudes, plasmar opiniones en Facebook, opiniones en las fotos de Instagram. Ya la escritura está presente, ¿no? En este contexto, escribir ya significa mucho más que conocer el abecedario, mucho más que saber juntar las letras o firmar pues ya el documento de identidad, ¿no? Ya en la actualidad escribir quiere decir ser capaz de expresar información coherente y correcta para que la entiendan otras personas, ¿no? Y ya significa poder elaborar muchas cosas, desde un currículum personal hasta un resumen de 150 palabras o 300 de cualquier capítulo de un libro, ¿no? Por eso me encanta que pues estén aquí, haya bastante audiencia en este espacio abierto. Bueno, eh, posterior a eso quiero preguntar, no sé si alguien me puede responder, si conocen o han escuchado algo de Sinué el egipcio. No, asesor. ¿No? No, ¿No? Nada. Bueno. Nada. Hay una novela preciosa que de verdad es una novela preciosa en toda la extensión de la palabra preciosa, que así se llama, Sinué el egipcio. Sí, es una novela, pues hay quien dice, y yo creo que no exageran al decir que es pues, la novela más importante o más bella o mejor escrita de la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Y la historia de Sinué, o la añoranza de Egipto de un exiliado que fue durante el Reino Medio, ¿sí? Y la literatura egipcia, digamos que en ese momento vivió una época de esplendor, ¿no? De este periodo data lo que es considerada tal vez la primera novela histórica, conocida como la historia de Sinué, ¿sí? La mayoría de los historiadores considera que pues, la literatura egipcia alcanzó su apogeo durante el Reino Medio, ¿sí? Que fue más o menos pues entre 1900 y 1700 antes de Cristo. Y su obra cumbre justamente es sin duda la conocida historia de Sinué, ¿sí? Eh, Hay quien dice que es lo que se le puede considerar la primer novela, ¿no? Pero lo que sí, ya pues analizando un poco más el texto, la estructura que tiene, pues se le considera
digamos que el cuento más antiguo, ¿no? Los cuentos más antiguos que se conocen son de origen egipcio. Y esta pues, verdadera historia que casi adopta la forma de una autobiografía, se usó, imagínense lo importante, se usó como texto escolar para los aprendices de escriba. Y ha llegado hasta hoy gracias a diversos papiros que se han conservado, como los papiros de Berlín, ¿no? Así como otros ostracos que andan por ahí, ¿no? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Hoy vamos a empezar a hablar del cuento, ¿sí? Porque ustedes tienen que hacer una actividad. Hay dos compañeros que ya la entregaron. La verdad no la he revisado, pero sí me llamó la atención. No sé si las especificaciones están muy claras. Este, y entregaron bien su cuento. Bueno, también debo decirles, no me voy a poner muy exigente, con ustedes. Hay algunos que apenas están iniciando en la escritura, hay otros ya quizá más experimentados, pero pues no sé si está bien lo que mandaron, porque recuerden que su actividad consiste en elegir a un personaje de algún cuento clásico, ¿sí? Que tenemos como cuento clásico a los cuentos que reunió Charles Perrault en el siglo XVIII, que dentro de los cuentos que él reunió está La Bella Durmiente del Bosque, Caperucita Roja, Barba Azul, El Gato con Botas, Cenicienta y el pequeño la zapatilla de cristal, Riquete el del copete, Pulgarcito, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos como cuentos clásicos a los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Como el cuento de Rapunzel, está ahí en los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, el sastrecillo valiente, que es un cuento muy bonito. También tiene su propia Cenicienta, los hermanos Grimm, que sí difiere de algunas cosas con la Cenicienta de Perrault. Y también hay Caperucita Roja en los hermanos Grimm, ¿no? El pescador y su mujer. Hay otro cuento muy bonito ahí que se llama Las Tres Hiladeras. También otro cuento, otro escritor de textos clásicos es Hans Christian Andersen, que es el autor de La Sirenita, ¿no? Que conocemos la historia de La Sirenita porque pues Disney nos la contó, ¿sí? Y nos da un final muy diferente al final que hay en el cuento de Andersen, ¿no? ¿Alguien sí ha leído La Sirenita, el verdadero? Sí, yo recuerdo que tiene un final muy triste. Sí, sí, es muy triste el final de La Sirenita, el verdadero, ¿no? Que no lo vamos a decir, ojalá Exacto. lo puedan leer. Bueno, les voy a compartir esta infografía y de ahí voy a empezar. A ver si ya se ve. Ujú. Listo, ¿ya se ve? Sí se ve. Ok, muchas gracias. Se los agradezco. Bueno, el escuchar y el contar, pues han sido necesidades primarias del ser humano, ¿no? La necesidad de contar, pues también resulta
pues de un deseo de hacerlo, y creo que todos los que estamos aquí tienen ese deseo de contar, ¿no? Del deseo quizá de divertirse a sí mismo y divertir a los demás a través de la invención. Todo el que quiere escribir pretende eso, la invención, la fantasía, el terror y historias fascinantes. Y es en este deseo humano el cual la literatura pues tiene sus orígenes. Hay un escritor que recientemente murió el año pasado que escribió, bueno, escribió muchos libros, pero un libro que es un libro muy bueno para aquellos que no les gustan las matemáticas, que se llama El Diablo de los Números, que es, búsquelo, es un libro espectacular, muy divertido, y el autor se llama Hans Magnus Essenberger, y se murió apenas el año pasado, ya pues casi de 100 años. Essenberger considera que el analfabeto primero, el analfabeto clásico, pues no sabía leer, no sabía ni escribir, pero sí sabía contar, ¿no? Y pues era, digamos, el depositario y el transmisor de la tradición oral y por lo tanto, pues el inventor, ¿no? De los mitos y de todas las leyendas que tenemos. Las culturas de todos los tiempos, tuvieron sus deseos de contar sus vidas, sus experiencias, así como los adultos tuvieron la necesidad de transmitir su sabiduría a los más jóvenes para conservar todas sus tradiciones, las lenguas, y para enseñarles a, pues hasta respetar las normas ya ético-morales, que desde los sumerios ha habido normas ético-morales establecidas por culturas ya ancestrales, también puesto que los valores eh, han estado ahí presentes también del bien y del mal, y han estado encarnados por personajes que emergían pues de la propia fantasía popular. La semana pasada que hablábamos de Gilgamesh, sí, pues ahí está lleno de valores y se habla del bien y del mal. Sí, y pues esto, digamos que en una época primitiva en que los hombres se transmitían sus observaciones, sus impresiones, sus recuerdos por la vía oral de generación en generación, que esa fue la primera educación, ¿sí? También mencionamos la semana pasada que pues lo que se enseñaba en la antigua Grecia pues era los cantos que nos han llegado de Homero. Todo mundo se sabía las historias que Homero nos cuenta tanto en la Ilíada como en la Odisea. Los niños estudiaban eso, al igual que los egipcios enseñaban a los escribas la historia de Sinué. ¿Sí? Los personajes de esas historias pues eran los portadores del pensamiento y de un sentimiento colectivo. Y de ahí que varios de los cuentos populares de la antigüedad pues reflejan el asombro y el temor que sentía el hombre frente a los fenómenos desconocidos, pues de la naturaleza, ¿no? Digamos que creyendo que el relámpago o el trueno, la constelación del universo, pues poseían una vida análoga a la que los animales del monte, ¿no? Y con esto sí, empero, que a medida que el hombre pues va descubriendo las leyes de la física, de la naturaleza, de la biología, de la sociedad, y en la medida que avanza todas las ciencias y el conocimiento de la verdad, entre comillas, pues se va dando cuenta de que el contenido de todos esos cuentos de la tradición oral, más que narrar los acontecimientos reales de esa época y de un contexto determinado,
pues son productos de la imaginación del hombre primitivo, ¿no? Del hombre, de las mujeres primitivas. Y más todavía los cuentos que corresponden a la tradición oral, además de haber sufrido pues muchas modificaciones con el transcurso del tiempo. En el ejemplo, la Cenicienta se tiene conocimiento que es de origen chino y es un cuento muy, muy antiguo y que los franceses lo modificaron y ellos hicieron su propia versión, y la versión que nos llegó a América de la Cenicienta es la francesa, como la conocemos. Y pues les digo, haber sufrido todas estas modificaciones con el transcurso del tiempo, pues no tienen una forma definitiva ni única, ¿no? Yo por lo menos de Caperucita Roja conozco, pues quizá más de 40 versiones, y la que más me gusta de Caperucita Roja es una versión que se llama Si esto es la vida, yo quiero ser Caperucita Roja, ¿no? Y ahí ponen a Caperucita Roja como una verdadera, pues mujer que le gusta disfrutar la vida, ¿no? Muy buen cuento ese. Y bueno, y hay sin fin de versiones de la Caperucita Roja, ¿no? Digamos que son fluctuantes y muy variadas a la versión creada por ese primer narrador oral, ¿no? Que era generalmente anónimo, ¿no? La semana pasada hablábamos de Engeduana, que es la primera escritora, la primera autor que se conoce, y pues de ella se sabe, ¿no? Que sí firmó sus textos, pero la mayoría de esos cuentos, como justamente el de Sinué, pues es un cuento anónimo, ¿sí? Se agregan, digamos que, pues todos los aciertos, todas las torpezas de los narradores, que pues también son narradores anónimos, ¿sí? Y todas las modificaciones pues tampoco han sido iguales en todos los tiempos ni en los lugares, y pues de manera que existen, ¿no? Decenas de versiones, ¿no? Bueno, el cuento en general, pues es una narración de lo sucedido o de lo que se supone que sucedió, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo dice un escritor que me gusta mucho, que se llama Juan Valera, ¿sí? Pero me gusta hablar de esta definición porque admite dos posibilidades muy aplicables a la forma y al contenido, ¿sí? Porque si las tomamos, el cuento sería pues la narración de algo acontecido o imaginado, y aquella narración expuesta oralmente o por escrito, en verso o en prosa. Hay cuentos en verso, hay unos cuentos preciosos en verso que les voy a mostrar algunos. Y pues el cuento es lo que se narra, ¿no? De ahí la relación que hay entre el verbo contar y el verbo hablar, ¿no? El verbo fabular como el verbo fablar o hablar, que fablar es hablar y hablar es fablar, ¿sí? Y pues es también, digamos, necesario añadir la etimología, ¿no? De la palabra cuento, que procede del cuento, del término, perdón, latino, ¿sí? Como muchas de las palabras del español, la mayoría de las palabras, por lo menos el 60% de las palabras que tenemos en el español, pues, son de origen latino. Tenemos palabras árabes, tenemos palabras griegas. En la actualidad ya podemos decir que hay palabras náhuatl que ya el español las adoptó. Tenemos palabras eh, persas también, palabras eslavas, hay algunas que utilizamos, de algunas lenguas eslavas que nos llegaron. Tenemos palabras, eh, hay unas, ay, ¿cómo se llama esta cultura? Se me fue el nombre ahorita.
que la palabra conejo viene de, nos la heredó esa lengua. Ay, bueno, ahorita me acuerdo. Pero son más latinas porque pues el español es hijo, ¿no? O hija de latín, ¿no? Fue una derivación, ¿sí? De latín. Bueno, y etimológicamente cuento viene de la palabra latina computare, ¿no? Que significa justamente contar, calcular, y, y esto implica que originalmente pues se relacionaba con el cómputo de cifras, ¿no? Es decir, que se refería a uno por uno o por grupos a los objetos, digamos que homogéneos para saber cuántas unidades había en el conjunto, ¿no? Pero bueno, eh, ningún género literario en toda la historia de la literatura ha tenido tanto significado como los cuentos populares, en la historia, digamos, la literatura universal, ¿no? El cuento, pues a diferencia del episodio único de la fábula, ¿no? Las fábulas de Esopo o la exaltación de seres extraordinarios como aquellos que escribieron los mitos o las leyendas, pues tiene mucho más episodios y un margen mucho más amplio que nos permite, digamos, que explayar personajes y acciones muy diversas, ¿sí? Y esto quiere decir que se puede hacer un cuento de cualquier cosa, ¿no? Permite, repito, explayar personajes y acciones, de todo tipo. Desafortunadamente, el cuento en la actualidad, pues está sufriendo, digamos, pues una crisis. Hay muy pocos escritores de cuento como hubo en el siglo pasado. En el siglo pasado hubo cuentistas extraordinarios como el mismo Gabriel García Márquez, el Carlos Fuentes, bueno, nada más y nada menos que Borges, ¿sí? Ahí está uno de los cuentistas. Borges escribió en todos los géneros, ¿sí? Pero lo suyo era el cuento, ¿no? Tiene Borges excelentes ensayos, maravillosos poemas, pero el Borges es el que escribió los cuentos, ¿no? Lo mismo pasó en nuestro país con don Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes escribió también todos los géneros. Él, exploró todos los géneros, pero el Alfonso Reyes, el verdadero Alfonso Reyes, el grande Alfonso Reyes, está en sus ensayos. Él, pues, era un ensayista por antonomasia, a pesar de que tiene cuentos buenos, pero el Alfonso Reyes es el que escribió ensayos. Lo mismo con Borges, ¿no? El Borges, el grande Borges, es el que escribe cuento, ¿no? Eh, bueno, pues ya pues sabemos que la sabiduría de los pueblos, pues no ha titubeado desde que el mundo es mundo, en aceptar como verdad el argumento de la leyenda, ¿sí? Ya no creemos eso, lo de las leyendas, lo de los mitos, lo de las fábulas, lo de los hechos del cuento, ¿no? Ya que los personajes y todas las acciones pues recogen las narraciones contadas y quizá también cantadas, porque primero también se cantaron, y en tal sentido, pues aquel primer relato oral fue durante siglos pues el único vehículo de transmisión, que hubo fue de transmisión oral fueron, los cuentos, ¿no? No solo para el deleite de los mayores, sino también para la distracción de los niños, porque si ustedes se ponen a revisar la Edad Media, por ejemplo, y si hablamos de infancia, ¿sí? La infancia es algo muy nuevo, es algo muy moderno. La infancia en la Edad Media no existía, ¿sí? Los niños desde los 4 años estaban ahí en el feudo, ¿no? Bajo lo que les dictaba
el señor feudal trabajando todo para los reyes, ¿sí? Llegaban los juglares y ¿qué hacían? Contar, ¿sí? Entonces, sí, la infancia para, pues quizá para aquellos que nacieron y ya después nacimos después de los años 50 del siglo pasado, pues todavía ya se puede hablar de infancia y cuando en esa época también que la psicología evolucionó mucho, ¿no? Sobre todo ya con el psicoanálisis, ¿no? En los años 20, 30 y luego en los 60 la psicología también evolucionó mucho y ya después vienen los derechos de los niños, la UNESCO y todo eso, pero la infancia es algo moderno, ¿sí? En la Edad Media, si nos vamos a la Edad Media, pues infancia eso, no existía. Bueno, eh, el origen del cuento se remonta, mm, pues, sí es difícil, o hay autores que sí lo dicen, es difícil indicar con precisión una fecha aproximada de alguien que creó el primer cuento, ¿no? Pero sí está registrado que pues el cuento es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Y aquí en la presentación esta, les pongo la cita de Eisenberger, ¿no? Y las primeras hipótesis para explicar la realidad exterior, pues revistieron pues, la forma de los cuentos. De Egipto, como les decía, proceden los cuentos más antiguos que se conservan y ahorita les voy a mostrar el cuento de Sinué, les voy a poner la liga en los mensajes. A ver, me indican si se ve. A ver si está. Ay. Pero un segundito. Ya lo tenía abierto aquí y a ver si se ve. ¿Sí se ve? No, aún no aparece. No, no, todavía no. Todavía no sale, asesor. A mí ya me apareció. ¿Sí? Bueno, Ya se ve, asesor. vean, pues aquí está el cuento, digamos, más antiguo, que es la historia de Sinué. Si no tienen tiempo de leer el libro, que de veras, la novela de Sinué el egipcio, es una novela preciosa, ¿sí? Desde que uno la empieza a leer, no para. Y es un libro un poco gordito, pero muy bueno. Y bueno, esa novela pues está inspirada en este cuento egipcio, que el texto, como dice ahí, pues está compuesto por la suma de dos papiros, que es el papiro de Berlín. Ahí el número que tiene es el número que corresponde al papiro, llamado R, ¿no? En la presente traducción, aunque algunos fragmentos, como lo dice ahí, al inicio de la historia, y el papiro de Berlín 3022 llamado B, que es bastante más completo, ¿no? Bueno, aquí está, y vean nada más la belleza de esto, ¿no? No sé si a ustedes no les parezca bello, pero a mí sí me resulta muy, muy atractivo. Todo esto pictográfico, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, está la traducción, ¿sí? Y vean cómo inicia: el príncipe heredó tesoro del rey del Bajo Egipto, gran amigo único, dignatario, administrador de los distritos del soberano en las tierras de los asiáticos, ¿sí? Sinué era muy amigo del faraón, era
un hombre importante y ya se sabe que esta historia es ficticia, ¿sí? Pero sí está inspirada en ese personaje que sí existió, ¿no? Les voy a pasar la liga, no sé si se las mando por los mensajes o porque cuando se acabe la sesión creo que se borra, o se las pongo en un aviso, por si tienen tiempo lo lean completo, porque aquí en esta página está completo, ¿sí? Y vean, para que conozcan la historia de Sinue, ¿no? Que es lo más antiguo. Hay cuentos hindúes, también muy antiguos, cuentos chinos de Oriente, muy, muy antiguos. En los sumerios no hay cuentos, hay poemas, ¿sí? Pero, repito, en los egipcios, pues sí hay cuentos, ¿no? Y ¿sale? ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Antonieta, de todo lo que acabo Pues de sí, decir? súper. Yo me acuerdo que mi mamá sí leyó ese libro y nos lo contaba, pero pues estaba muy niña. Y sí, ahorita que estás comentando de los textos, me recuerdo también el Ramayana y el Mahabharata, creo que son hindúes. Sí, así es. Y, o sea, sí está súper. Nunca había visto, bueno, más que en películas, esos registros pictográficos egipcios. Sería muy padre que nos pudieras pasar la liga. Bueno, yo ahorita le tomé un screen a la página, pero sí estaría muy padre poder tener acceso, porque la verdad es que son cosas que están a nuestro alcance y no nos detenemos a verlas, ¿no? Sí, y cuando tenemos todos estos referentes, podemos ya explicarnos el mundo o leer el mundo de otra forma. Es correcto. Entonces sí se los voy a compartir, se los voy a poner en un aviso o, bueno, ya Antonieta le tomó una captura de pantalla. Ahorita que estamos hablando de novelas de este tipo de personajes, hay otra novela extraordinaria que es una novela que escribió Sergio Ramírez que se llama Sara. Y la novela, Sara, pues es la historia de Abraham y Sara, ¿no? Representa, digamos, pues ya un intento de Sergio Ramírez por incursionar en la escritura. Y esto es muy interesante porque él explora escribir desde un punto de vista, desde un personaje femenino, ¿no? Y bueno, eso ya lo había hecho él en otra novela que se llama La Fugitiva, pero en Sara, pues le representó una complejidad, pues dialógica, digamos, hasta con la poesía, el cine, el feminismo, etcétera, etcétera. Pero es una novela también estupenda. No sé si esté en en digital. La de Sinué el egipcio sí está, y hay una película de los años 60, me parece, pero leer también esta novela de Sara, de otro personaje, pues ya antiguo también, no tan antiguo como Sinué, pero también vale la pena que lean esta novela, ¿no? Bueno, antes de continuar, otro comentario. Patti, ¿cómo ves? Sí, está muy interesante. Al menos yo de este cuento, de esta historia, no había oído nada, no sabía realmente nada sobre cuentos egipcios y pues es muy interesante. Ya guardé la liga, ya la compartieron, lo voy a leer. Y pues sí, yo creo que en cuestión del cuento, yo creo que pues casi todos tenemos un poquito claro lo que es un cuento.
Y espero que todos estos Sí, tips yo que nos está creo que, pasando, sí, pues nos sirvan para elaborar eh, nuestras actividades. sí, bueno, sí, coincido con Patty. Creo que todos sabemos que es un cuento y las características del cuento. Vamos a tener un invitado, yo creo que mañana o si no la próxima semana, que es un amigo muy querido, que él nos va a explicar em, la estructura del cuento, ¿sale? Pero les tenía que dar, digamos que de toda esta introducción. Bueno, les decía que desde pues, los cuentos nos llegaron desde los pueblos orientales, ¿no? Desde los primeros. Y pues ya desde allí se extendieron a todo el mundo, pues, ya narrados de país en país, de boca en boca. Y digamos que este origen oriental se puede aún reconocer sin dificultad en muchos de los cuentos que nos han maravillado desde niños y que pues todavía leemos y que todavía leemos y que todavía vemos películas, ¿no? De los cuentos. Ahí están. No sé si se acuerdan que, bueno, no son de mi época, yo creo que de la época de ninguno de ustedes, pues aquellos primeros años de Walt Disney que hacía caricaturas y tiene pues cuentos, por ejemplo, El Patito Feo que si lo buscan en YouTube, creo que dura 7 minutos, pero ya desde allí, ¿no? Tenemos todos esos referentes, ¿no? Y Disney en sus primeros años tomó muchos cuentos. Bueno, hay un video ahí que se ve el Mickey Mouse ya, pues todo antiguo, ¿no? El primer Mickey Mouse, donde está representando al flautista de Hamelin, ¿no? Que es un cuento, pues también clásico, ¿no? Y creo que la mayoría conocemos la historia del flautista de Hamelin, bueno, eso espero. No sé si alguien, Luisa, conoce la historia del flautista. Sí, sí la conozco desde la primaria. Bueno, sí, yo creo que todos la conocemos. Y ahí está, ¿no? El primer Mickey Mouse representando al flautista de Hamelin. Bueno, las colecciones más importantes y conocidas de cuentos orientales traídos de Europa y de Europa a América, pues son Las Mil y Una Noches, que es un libro, pues, también espectacular, ¿no? Donde ahí, pues imagínense también, si uno se pone a analizar el personaje de Sherezade, pues fue una mujer súper valiente y súper inteligente, porque logró salvar su vida. ¿Con qué logró salvar su vida? Nada más y nada menos con las palabras y con la imaginación, ¿sí? Para distraer al sultán, ¿no? Y obvio, los cuentos de Las Mil y Una Noches, pues no son cuentos para niños porque están llenos de erotismo. Desde el primer cuento hay mucho erotismo, hay mucho de religión, pero se han hecho adaptaciones, ¿no? También Disney hizo ahí Aladín y los 40 ladrones o Aladín, ¿no? Gracias a eso conocemos esas historias o quizá algunos ya las leyeron. También hay otra antología que se llama, que es menos famosa, que se llama Kalila y Dinna. No sé si la puedan ahí googlear. Kalila y Dim, con M, Dimna, ¿sí? Y bueno, y una y otra, pues fue motivo de las versiones, de las adaptaciones o de las imitaciones, ya por parte de las literaturas europeas,
desde las mediterráneas, pues ya después hasta las anglosajonas, ¿no? Y pues la palabra, digamos que contar con la significación ya de referirnos a los hechos, se encuentra ya en Kalila y Ditma, ¿sí? Que hay una versión castellana que ya fíjense, ya el español, porque el español, como saben, también es una lengua nueva, ¿sí? Es una lengua que pues empieza a formar y evoluciona en la Edad Media y ya en el año pues 1200 más o menos, ya hay una versión en el castellano de Kalila y Digna. Libros en castellano, pues ahí está el libro del Buen Amor, ¿sí? Que ahí, si ustedes quieren ver cómo era el español antiguo o el primer español, busquen el libro del Buen Amor del arcipreste de Ita y se van y fíjense, y ese libro no está modernizado al español actual, ¿sí? Es difícil de leer porque está en el castellano, ¿sí? En el castellano, así como eh, este como nació, ¿no? Lo mismo la primera Divina Comedia está en el primer italiano, ¿sí? Que las lenguas, romances, pues casi emergieron en el mismo momento, ¿no? El latín, el rumano, perdón, el latín, el italiano, el rumano, el español, el francés, etcétera, ¿no? Y bueno, esta antología que les digo de Kalila y Didma, pues es una de las más extensas y originales colecciones de aquellos cuentos apólogos orientales, ¿sí? Ojalá puedan buscarla. Y ya en el siglo pues, X, los primeros cuentos de origen árabe, ¿sí? De origen persa, llegaron pues, a Europa en boca de aquellos mercaderes, de aquellos piratas. Recuerden que los piratas en Europa fueron muy importantes. El Reino Unido, Inglaterra, no tuviera esa riqueza, si no hubiera sido gracias a la piratería, sobre todo aquella en edad de oro que fue con Isabel I, y que fue el esplendor, y bueno, también en la época de la reina Victoria, pero con Isabel I hubo mucho esplendor, ¿no? Y todo gracias a la piratería, aunque ahora les molesta que se diga eso, ¿no? Y bueno, ya más tarde, pues, estos mismos, pues se fueron haciendo disímiles versiones, ¿sí? Y llegaron a, a otros continentes por el agua, ¿no? Por la circunnavegación y por el descubrimiento, ¿no? Y la prueba, pues, está en que uno mismo eh, cuenta o puede encontrarse en distintos países, yo creo que en todo el mundo, la Cenicienta y Caperucita Roja, y que ya sabemos que probablemente, como ya lo dije, honda sus raíces en los albores, de aquella antigua China, de la lucha de clases, y hay autores que ubican, yo no las conozco todas, yo de la Cenicienta, pues que conoceré unas 20 versiones, pero hay quien dice que hay más de 300 variantes de la Cenicienta, ¿sí? Y su verdadero, este, origen, como el de muchos otros cuentos, ¿no? Entre ellos hay un cuento de la cultura germana que es Rosa Silvestre y otro francés, que es el de la Bella Durmiente del Bosque, que son el mismo tema, ¿no? Del que tiene el cuento original, de la Cenicienta, y pues todos esos
cuentos se les considera como folclóricos, ¿no? Así como hay también muchos cuentos, como lo dije, folclóricos en los hermanos Grimm o en las antologías de Perrault. Yo les recomiendo mucho que para escribir su texto, antes se pongan a leer los cuentos de los hermanos Grimm y de Perrault o los de Andersen, para que elijan algún personaje, ¿sí? Porque se trata de que su cuento sea la historia o el cuento de uno de los personajes que participa en la historia. Por ejemplo, pueden hacer el cuento de uno de los ratoncitos de Cenicienta. A lo mejor puede ser en años atrás o después, ¿no? O hacer el cuento de la bruja del mar, ¿no? O el cuento de la abuelita. Ah, en el taller pasado, una de sus compañeras hizo un cuento extraordinario que se los voy a mostrar. Si es que lo guardé porque los descargo, pero pues hay que borrar luego las cosas. Espero haberlo conservado. Un cuento extraordinario sobre la abuelita le hizo su historia a la abuelita, su cuento a la abuelita de Caperucita Roja, ¿no? Entonces ahí ella nos cuenta que la abuelita y el lobo pues fueron pareja y el lobo fue maldecido y convertido en lobo, pero que en realidad pues era un humano. Y bueno, ahí lo pone como bueno, ¿no? Como el lobo que conocemos nosotros, ¿sí? No sé si sí me están entendiendo lo que van a hacer. Ahorita es digamos que una embarradita de todo esto. Pero primeramente sí les pido que se pongan a releer o a leer por primera vez aquellos cuentos clásicos, ¿no? Que conocemos, los de Perrault, o de los hermanos Grimm, o los cuentos de las mil y una noche, o los de Andersen, ¿sí? Etcétera. Por ejemplo, del papá de Cenicienta, ¿qué sabemos? Sabemos que era un hombre viudo, ¿sí? Y en la película, creo que de Disney, nos muestran al inicio, ¿no? Nos dan una explicación, ¿sí? De que es viudo, después muere, pero ¿qué más? No sabemos nada. Entonces, ustedes están invitados a que pues hagan el cuento, ¿no? Del papá de Cenicienta, o del gato, este gato Lucifer, que sabemos por la película de Disney. ¿Sí? ¿Sí me va siguiendo? Sí, disculpa, Diego, una pregunta. Sí, ¿Podríamos caer en una distopía? Sí, todavía no quería utilizar esa palabra, que es el término correcto, pero sí, exactamente, es lo que tendrían que hacer. ¿Sí? Sí, Antonieta, diste Lo que bien. pasa es que ahorita que estás hablando de los cuentos, yo dije, bueno, ¿y yo qué cuento recuerdo? Y recuerdo el primer cuento que leí como a los 5 años, cuando aprendí a leer en casa de mi abuelita, era un cuento ruso que se llamaba La bruja y la hermana del sol. Y me causó mucha fascinación y yo pensaba que los buenos perdían, ¿no? Que llegaba el momento en que los buenos perdían. Y siempre he pensado, ¿y qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado? ¿No? Entonces después aprendí lo que era esa palabra y ahorita que lo comentas y pienso, ¿no? Que ahora sacan cuentos de Maléfica y de la Bueno, madrastra. ahí está, a esos ejemplos quería llegar, ¿no? Sabemos Uh-huh. la historia de Maléfica porque Disney nos la presentó, ¿sí? Y en realidad, pues nos cambió a la Maléfica que todos teníamos en la cabeza, ¿sí? Nos la transformó.
También lo mismo pasa, ¿qué otra película? A ver. Hay unas de la madrastra de Blancanieves, ¿no? No las he visto bien, pero... Bueno, en El Rey León, por ejemplo, en El Rey León, en la 3, creo que sí es en la 3, vemos la historia de Timón y Pumba. No sé si la han visto. Sí, ahí está, digamos que es el cuento de ellos. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, correcto. Bueno, no sé si ubiquen otra y la puedan comentar de las películas que nos ha mostrado Disney. Yo, la del cazador y... Bueno, no es de Disney, pero es la de Blancanieves, la del cazador y Blancanieves, Esa, que muestra la esa. historia del cazador. Ujú. Esa no la vi. Bueno, sí supe que salió, pero no la vi. Bueno, Pinocho, ahora que del Toro, pues sí es una historia diferente a la primera película de Pinocho de los años 40 que conocemos, ¿no? No sé si la vieron. Eh, ¿Has leído 1984, Antonieta? No, tengo nada más como la idea de... Es la del Big Brother, ¿no? Del Gran Hermano. No, es la de Orwell, Ah, ok. la Pero sí, del, no es la de, donde la una... del escritor de La Rebelión de la Granja. Ok, no. Bueno, esa novela creo que te va a gustar, y es una novela que también todos deberíamos leer, porque esa novela se desarrolla en 1984, ¿sí? Y es un futuro distópico, ¿sí? Totalmente. Y ahí están, pues, todos los misterios, el misterio del amor, el misterio de la paz, el misterio de la abundancia, el misterio, de la verdad, y se habla de superpotencias, de guerras. Bueno, es una gran novela. Pero bueno, vamos a escuchar a Yael. Este, sería algo así como, no sé si se enteraron de la historia que sacaron de los orcos de la saga de Tolkien. Obviamente era independiente, pero La explicaban la historia. serie que fue la más costosa de la historia, ¿no? Hasta ahorita. No, no. Es un escrito acerca de cómo vivieron los orcos los últimos días después de que fueron derrotados, cómo fueron perseguidos y lo muestran de una perspectiva en la que ellos eran los buenos y los pueblos como Gondor, este, Rohirrim son los malos, ya que ellos solamente buscaban tener un lugar donde vivir y ahora eran perseguidos y asesinados. Bueno, voy a tomar nota de eso que dice Yael porque, Ujú. No recuerdo muy bien la historia, pero sí cambia la perspectiva en que ¿a estuvimos poco siente uno compasión por los orcos? podría decirse que es más como comprensible, no tanto así como empatía, sino como que muestra otro punto de vista diferente. Mm, bueno. Algo Pues así como ojalá puedas darnos bien justificando. el dato para investigar, porque a mí el Señor de los Anillos me encanta, y sí me interesa eso. Muchas gracias, Yael, pero como lo explicaste, efectivamente, ¿no? Algo así tienes que hacer, pero con un personaje de algún cuento clásico, ¿no? De Hansel y Gretel, por ejemplo, ahí está, sabemos de la bruja. O en Blancanieves, por ejemplo, hacer el cuento de alguno de los enanos, porque estaban ahí todos solos, qué pasó con sus papás, ¿sí? O de Florián, ¿no? Del príncipe Florián, qué onda con él, nada más sabemos que fue y la besó, pero a lo mejor tenía muchos conflictos existenciales
que o ya un poco hasta modernizando, estaba experimentando en esa época, que no se trata de modernizar el cuento, se trata de ubicarlo en el contexto en el que está ubicado ese cuento y hacer ya su propia historia, ¿no? Ajá. Bueno, Dentro de la página. Scarlett quiere hablar. Bueno, Scarlett. Te escuchamos, Scarlett. Bueno, Patty, en lo que Scarlett resuelve su problema. Ok, bueno, bueno, mi duda, pero creo que ya lo que han comentado ya creo que ya entendí. Yo en lo particular, no sé si algunos de ustedes o incluso ustedes conozcan el término de lo que es el fanfic, el fanfiction. Entonces, no sé si la historia que vamos a hacer puede ser relacionada a esto. Bueno, para mí es como eso, ¿no? Una historia creada Bueno, por nosotros. entiendo por bueno, les voy a confesar, no he leído ningún fanfic. Mi esposa sí ha leído muchos, y yo no. Digamos que esa literatura, no la conozco, pero entiendo que el fanfic aparece un personaje, pues de cualquier obra y pues se relaciona, ¿no? Con otro personaje de la historia, ¿no? Y se crea, ¿no? Toda la historia del personaje. No sé si Yo, estoy bien. sí, bueno, entonces no sé si es algo similar lo que tenemos que realizar. No, porque, bueno, mi esposa me ha comentado que hay fanfics en que Harry Potter, por ejemplo, hablando de Harry Potter, se enamora de Malfoy, ¿no? Y hay una historia ahí homosexual entre ellos dos. No, porque el punto es de que se tiene que llegar al mismo punto, ¿vale? Ok, Por, e- ya entendí por ejemplo, ¿no? En Blancanieves, ¿no? Vemos la perspectiva desde Blancanieves, se podría decir, ¿no? Pues la perspectiva de a lo mejor alguno de los enanitos de ellos, cómo vieron toda la historia, ¿no? Como contados por ellos, o algo así. más bien su participación Ok, en la historia o llegar a ese punto, ¿sale? Por ejemplo, una de sus compañeras en un taller hizo el cuento de Tontín. Ubicamos a Tontín, el de Blancanieves. Y Tontín, ella pues creó toda la historia de Tontín, que Tontín era hijo, él era el verdadero enano, ¿sí? Pero los enanos, bueno, déjenme ver si recuerdo bien, los enanos habían sido maldecidos por la bruja, ¿sí? Ellos eran hijos de gigantes, pero la bruja estaba enojado con los papás de los enanos, ¿sí? Los mató y a sus hijos los castigó convirtiéndolos en enanos. Entonces ya se quedaron sin papás. Un día que se iban a las minas, lo cuenta su compañera, encontraron a un bebé llorando, ¿sí? Porque también había habido un ataque de la bruja en el bosque y ese bebé era Tontín, ¿no? Y ellos lo adoptaron, se lo llevaron con ellos a su casa y creció y por eso es el más chico, ¿no? De los enanos. Pero ves, es el antes
¿sí? Ya más adelante, cuando llega la historia, cuando aparece Blancanieves, todo sigue igual, ¿sí? Por eso no puede ser un fanfic, Ok. ¿sale? Creo que ya agarré la idea. Se lo agradezco. De igual manera, me paso y me despido de esta sesión. Tengo sesión síncrona y pues a ver si más tardecito los encuentro aquí. Bueno, muchas gracias, Patti. Y Jocelyn, bueno, está antes creo que Luisa Fernanda. Hola. Hablando de 1984 de George Orwell, me acordé también bueno, no sé si cuenta como literatura, pero del cómic de Watchmen, no sé si alguien lo conozca, del cómic de Watchmen, que está muy bueno, que también abarca la idea, está muy bueno, es considerado creo que uno de los mejores cómics, si no el mejor, que abarca la idea cuestiona la idea sobre o sea, el molde del superhéroe, ¿no? Del cómo se escribe. Y también, me acuerdo porque es como distópico, porque también abarca temas sobre el contexto de la Guerra Fría y eso, y está muy interesante. Y también sobre Watchmen se hizo una serie en 2019 que abarca también el mismo, ¿cómo se llama? Concepto del cómic, pero lo pone desde perspectivas de otros personajes y es como después de los eventos de lo que pasó del cómic, pero es visto de un mismo evento visto desde diferentes perspectivas y también está muy recomendable. O sea, y este cómic no es así como esos cómics de Batman o sea, o como de las películas, pero o sea, está muy bueno. Yo creo que, o sea, yo lo considero como, lo considero literatura, está muy bien escrito y el autor es muy respetado. Pero sí, o sea, si pueden leer Watchmen, o sea, léanlo, sí está muy bueno. Ok, muchas gracias, Luisa Fernanda. No, también confieso, no lo he leído, pero muchas gracias. ¿Y quién más seguía? Bueno, bajaste la mano. No, aquí está Jocelyn. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Buenas noches. Bueno, sí, mi pregunta era la misma, yo creo que a algunos de mis compañeros, porque sí pensé que era como reescribir la historia, o sea, cambiando la historia del personaje principal o algo así. Pero, bueno, nada más para que me quede más claro. Entonces, la historia es reescribir un personaje, pero del antes o el después, o sea, podría ser después de un ejemplo, no sé, cualquier historia de Harry Potter, ¿no? O sea, ¿qué pasó después de, no sé, con el hijo de Harry Potter? O si precisamente tiene que ser antes de la historia. No puede ser antes o después, ¿no? ¿Qué sucedió con los ratones en Cenicienta? Después, se fueron a vivir con ellos y al castillo. ¿Siguió Lucifer molestándolos o qué pasó, con Lucifer? Que creo que en las películas de Disney, en la 2 y en la 3 sigue apareciendo ahí, ese gato molestando a los ratoncitos. Sí, les voy a proyectar, Jocelyn, a ver Sí. si con esto, con este texto, con este ejemplo, ¿ya ven? Sí, sí se ve. Ok, vamos a leer. Bueno, no sé si alguien que tenga buena lectura en voz alta, lea, porque ya me agarró la tos. No sé, a ver quién se anima. ¿Gusta que le ayude? Sale, por favor. Un grillo que no quería ser insecto. Les voy a contar la historia de un grillo no tan común que pensaba y razonaba diferente a los demás de su especie, incluso más que algunos humanos, y por esta razón no quería ser un simple insecto. Cada día que pasaba postrado en las plantas del jardín grande y frondoso donde vivía e imaginaba en lo que podía ver más allá de todo ese verde, de esas flores con olores exquisitas y de esas frutas dulces que probaba cuando caían al suelo,
no era lo que le gustara. Esa vida no es solo lo que buscaba, buscaba algo más. Quería saber quién era él. Todos los días le preguntaba a algún miembro de su comunidad, ¿qué crees que haya más allá de este lugar? ¿Por qué todos nos llamamos Grillo? ¿El mundo será muy grande? ¿No te gustaría conocer otro lugar? Por lo general, la respuesta a cualquier pregunta era la misma. No sé, y no me molestes con tus ideas absurdas. Él se alejaba inconforme y hablaba con él mismo. Un día encontraré mi razón de estar en este mundo. Yo no puedo estar aquí para ser un solo insecto. Sé que soy un grillo, pero no estoy conforme con esto. Siento que puedo llegar a ser algo más productivo que solo saltar. Constantemente se aventuraba a tratar de salir de ese jardín tan frondoso, pero se encontraba con diferentes inconvenientes. Un día iba tan seguro, saltando hacia donde él creía que era la salida, cuando de repente se encontró con una lagartija. Era café, enorme, y aún que él empezó a dar unos saltos tan largos y prolongados, la lagartija corría tan rápido que casi logra atraparlo, con esa lengua tan larga que las caracteriza. Él solo alcanzó a resguardarse en su guarida. Otro día subió a un árbol y desde ahí podía observar más allá de esa pared larga que limitaba el jardín y que lo separaba del lugar donde podría iniciar una nueva vida, cuando de pronto un picotazo pasó por un lado de él. Por suerte no lo atravesó. No tuvo más opción que brincar de nuevo hacia el jardín, ya que se encontraba frente a una parvada de gorriones listos para alimentarse de él, y de nuevo no quedó más que regresar a su guarida. Triste, veía cómo todos lo miraban de una forma extraña y solo se burlaban de él. ¡Ja, ja, ja! Míralo, piensa que un día saldrá de aquí. Dice que será más que un simple grillo. Deja de pensar en tonterías y compórtate normal como todos nosotros. Eso lo desanimaba y lo hacía pensar que quizás ellos tenían razón. Él era solo un grillo y los grillos no tienen opción de poder transformarse en otra cosa. No le iban a salir manos o pies solo con desearlo. En las noches salía a mirar las estrellas haciendo ese ruidito peculiar con sus patitas mientras hablaba al cielo contándole sus sueños. Podría recorrer el mundo conociendo otras especies que no crean que estoy loco. Dicen que hay un charco enorme de agua a la que le llaman mar y que en él habitan especies enormes. También he escuchado que los humanos son peligrosos, pero fascinantes. Un día conoceré todo eso y ayudaré a otros a cumplir sus sueños, porque no hay nada peor que sentirte solo. De pronto, miró cómo una estrella se movía de manera inusual y que poco a poco se acercaba a él. ¿Qué le pasa a esa estrella? ¿Se mueve? Quizás no sea una estrella, viene hacia mí. Entonces corrió para resguardarse, pero escuchó una voz que decía, no te vayas, no te espantes, grillito, no voy a hacerte daño. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy una hada madrina. No sé qué es eso. Me encargo de cumplir los sueños de quienes los desean con todo el corazón. ¿Vienes a convertirme en otra cosa que no sea un grillo? No, vengo a cumplir tu sueño, de encontrar la razón de estar en este mundo. Pero mientras sigas siendo un grillo, no podré ser más que un insecto. Estás equivocado. No importa si eres grande o pequeño, siempre hay algo que aportar al mundo. Solo debes de tener confianza en ti. Pero mírame, ni siquiera sé quién soy. Pepito. ¿Qué? De hoy en adelante, tu nombre es Pepito Grillo. Él se quedó pensando un momento, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. ¿Me estás dando un nombre? Me estás dando un nombre, Pepito. Ahora me llamo Pepito. Escuchen todos, ahora tengo un nombre. Me llamo Pepito Grillo. Sí, Grillo porque no debo olvidar de dónde vengo. Le dijiste a las estrellas que cuando salieras de aquí ayudarías a los demás a cumplir sus sueños. Así que vamos, te llevaré a la casa de un viejo relojero que sueña con tener un hijo y hoy le ayudaré a cumplir su sueño. ¿Qué tengo que hacer? Digamos que su hijo es un poco distinto a los demás y va a necesitar quien lo guíe y lo aleje de posibles peligros y eres el indicado para ese trabajo. Sí, lo acepto, pero ¿me puedes decir más?
Claro, te lo explicaré todo en el camino. El hada envolvió a Pepito en un aro de luz, mientras los demás grillos miraban asombrados todo lo que estaba pasando. Pepito se volvió a despedirse de sus compañeros y les gritó a todo pulmón. Ven, los sueños se cumplen, no se limiten, sueñen en grande, y si no desisten, seguro en algún momento se verán cumplidos sus deseos. Junto con el hada y Pepito se alejaron hasta ser una estrella en el infinito cielo. Y lo que sigo, ya se lo saben. Fin. Bueno, ¿y qué es lo que sigue? La historia de Pinocho. ¿No? ¿Cómo ven con esto? ¿Queda un poco más claro, Jocelyn? Sí, ya ahora sí ya quedó clarísimo todo lo que ya podemos comenzar entonces a escribir o a empezar a buscar leer y todo eso. Yo creo que sería bueno sí que empezaran a recordar los cuentos clásicos, ¿sí? A rememorarlos, a dar una repasada en su infancia. Y si no los han leído, pues busquen los cuentos, que si leen los de Perrault, los de los hermanos Grimm, pues tampoco son cuentos para niños, ¿no? Para nada. Hay ahí sangre y todo. Y les quiero recomendar otro libro, perdón, que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿sí? Que el autor es Bruno Bettelheim. Ahí, pues, Bruno Bettelheim nos rompe todos los cuentos, ¿no? Bueno, algunos, no todos, pero les da significado desde el psicoanálisis, porque recuerden que están llenos de símbolos, ¿no? Sí, porque en la Bella Durmiente hay sangre, ¿por qué se pincha el dedo y está el símbolo de la sangre? ¿No? ¿Por qué creen ahorita? ¿Quién lo puede decir? ¿Qué significa la sangre en la Bella Durmiente? Teniendo 16 años, ¿sí? En una época en la Edad Media, ¿sí? ¿Qué creen? Pues evidentemente reflejaba el paso de la niña a convertirse en mujer. Y que en épocas pasadas el periodo menstrual llegaba más tarde, ¿no? Llegaba en esa edad. En la actualidad sabemos que ese momento llega, pues ya 9, 10 años, ¿no? Pero en épocas pasadas, sí llegaba en esa edad de los 16 años, ¿no? Ya pasando eso, pues ya estaba lista para buscar un hombre y casarse y tener una vida, ¿no? Bueno, Entonces, también, perdón, al margen, es racial, depende de la raza, también el tema de la menstruación a X edad, ¿no? Y bueno, la alimentación actual pues ha hecho que cambie todo esto. sí, así es, María Antonieta, muchas gracias. Pero sí me gustaría que también revisara, que ese libro sí está gratis en internet, El psicoanálisis de los cuentos de hadas. Analiza los tres cerditos, por ejemplo, Caperucita Roja, no puede faltar ahí, Ricitos de Oro. Revísenlo, léanlo y para que ya vean con otros ojos todo ese tipo de historias, ¿no? Que están ahí todos los símbolos, que pues sí tienen un significado y bueno, ya ahora hasta las canciones de Cricri ya no las han destruido, ¿no? La psicología y el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, Sandra. Gracias, es que me hago bolas con el teclado. Bueno, la historia, bueno, más que nada me da gusto tener la oportunidad de escribir el cuento. Era algo que ya tenía ganas de hacer, porque es interesante cuando uno lee una historia o ve películas o le cuentan a uno una anécdota, como que transportarte en otro personaje y verlo desde otra perspectiva. Entonces, pues ya con los datos que me dio, pues ya
ya tengo una mejor idea de cómo poderlo elaborar, ya nada más falta escoger el tema y el personaje. El Y personaje en sobre... cuanto a lo que dice del psicoanálisis, yo creo que me he dado cuenta que a raíz de que empecé a leer los cuentos infantiles y más adelante como iba avanzando con la edad y como va uno viviendo la vida, y luego que uno ve diferentes versiones de los cuentos, empieza uno a crear hasta su propio psicoanálisis de los cuentos de hadas, o sea, aunque claro, bajo a uno a su propia perspectiva también, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento, por ejemplo, yo comentaba en el chat que el cuento de las 1001 noches yo la leí en una versión infantil y yo con mis primos jugábamos a los cuentos, más el de 40 ladrones, y hacíamos un montón de burlas. Entonces ya cuando fuimos creciendo y empezamos a asimilar las cosas, como que de repente decíamos, órale, ¿no? Como, o sea, ¿en qué cosas se basaron para creer el cuento y nosotros jugando? Pero bueno, entonces eso es lo que me recuerda mucho la niñez, los cuentos infantiles. Entonces, la verdad, sí, la oportunidad se me hace muy padre poder expresarlo y pues espero hacerlo bien. Y qué mejor contar con su crítica para que me ayude a mejorar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Pues a partir de este momento, vayan eligiendo un personaje. Repito, mañana o la siguiente semana, pues vamos a ir hablando de qué tiene un cuento, de la estructura que tiene que tener, qué tipo de final, hablar de los narradores, de las figuras retóricas que son importantes para darle belleza a los textos, ¿no? Y pues de los componentes discursivos que tiene que haber en un cuento, etcétera, ¿no? De eso vamos a ir hablando las siguientes clases. Bueno, las siguientes sesiones, no le llamemos clase. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Espero hayan disfrutado la sesión. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y pues que sea una muy buena noche. Hay mucho que leer y hay mucho que investigar y espero que mañana que se despierten sean otros, ¿sí? Con lo que aprendieron ahorita o con lo que van a aprender, si se quedaron con ganas de ahondar más en los temas, lo disfruten mucho, ¿no? Que tengan Un una muy comentario. bonita noche. Nos vemos mañana a las 7. Mañana a las 7. Hola, Yael, ¿qué quieres decir? Bueno, ya no dijo nada, Yael. No te escuchamos. Perdón. Sería un comentario rápido que es acerca de lo que dijo y de que muchos están entusiasmados por lo de escribir, ya que pues sí tenemos cada quien una perspectiva diferente de las cosas y de lo que usted dijo de la belleza en los cuentos. Se recuerda una frase, pero no recuerdo en dónde la leí, que dice, la belleza es inmundicia y la inmundicia es belleza. Lo digo para que no se desanimen en cuanto a quieran crear un final o un cuento que le llame la atención a todos. Siento No. que con el simple hecho de poder expresarnos en la escritura, que es prácticamente es una expresión de nosotros mismos, sería algo muy bueno. No estar tan presionados a algo que va a encantar a todos. Sí, Va a haber eso es muy importante, Yael. No piensen que van a escribir ahorita el gran texto, ¿sí? Porque no van a poder hacerlo y se van a traumar y ya después no van a quererlo hacer. Nada más suéltense el pelo. Sí, a lo mejor sí les sale el gran texto, pero ya, bueno, hay escritores que se han muerto y hasta después de muertos, y pintores, el caso de Van Gogh, ¿no? Sí. Van Gogh vivos, sus obras no valían nada, ni las vendió siquiera, ¿no? No gustaban, pero ya después, muerto, Van Gogh, pues es, Es famoso. se hizo famoso, ¿no? Inmortal. Sí. Inmortal y muy costoso. Muchas No, gracias, de hecho, Yael.
La frase me parece que es de Oscar Wilde. Pues yo no recuerdo esa frase, pero pues gracias, Sí, ya Sandra. la he oído yo también. Ujú. Bueno, pues nos vemos mañana. Que estén muy bien. Me voy a tomar mi jarabe para no estar tosiendo. Que estén muy bien, muy bonita noche. Gracias, que te Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, Adiós, buenas descansa. mañanas. Adiós a Gracias. todos.